Los mayas lo llaman quiche. El nombre científico es agave fourcroydes, una especie de agave con rosetas grandes y vástagos que comúnmente en México es conocida como enequén o preferentemente en Europa como sisal. Esta planta es originario y cultivado principalmente en Yucatán para aprovechar las cualidades excepcionales de sus fibras. Ya mucho antes de la conquista, los mayas usaron aquellas fibras de color verde brillante. Con los españoles empezó la producción intensa y la explotación fue tan fructífera que se convirtió en una agroindustria con gran importancia. Evidentemente, el auge del enequén ya está pasado hace mucho tiempo, por lo tanto, hoy en día se puede hallar los centros anteriores de la fabricación y descubrir los testigos mudos de esa época dorada. Afortunadamente, aisladas haciendas fueron compradas por inversores que restauraron las murallas ruinosas y destruidas, revivificaron y resucitaron estos lugares y así los dieron una nueva magia. Suscríbanse en mi canal y acompáñenme a los campos y haciendas de Enequén, donde descubriremos muchas particularidades y cuyos productos antaño disfrutaron de una fama a nivel internacional. Me encuentro en los terrenos de la hacienda Sotuta Tepeón, aproximadamente a 30 kilómetros de Mérida. Por un atalaje de mulas se puede atravesar los campos extensos del Enequén, siguiendo los raíles antiguos que antaño sirvieron para transportar los tallos cortados hasta el lugar de su elaboración. Sotuta Tepeón es una de las pocas haciendas de Yucatán donde hoy en día todavía se practica el proceso del enequén como lo fue en su apogeo y mantiene sus puertas abiertas a los visitantes. Existen más de 200 distintas variedades de agave. Para la extracción de las fibras, sin embargo, solo se prestan 3 tipos: el agave blanco, el verde y el llamado agave japalí. Por cierto, la estructura de esta planta tiene una arquitectura interesante que se ha adaptado de manera óptima a su entorno semiárido. Tiene un sistema de raíces en penacho que consta de 2 tipos diferentes. Mientras las raíces portadoras forman el elemento de soporte de la planta y tienen la función de agarrarse, las alimentadoras son las encargadas de tomar el agua y los nutrientes contenidos del suelo. Las hojas son largas y lanceoladas, con bordes muy aserrados o fibrosos y una espina fuertemente desarrollada en la punta. Durante su vida, el agave florece solo una vez, formando plántulas en su pedúnculo y pequeños descendientes en la base, porque después de la floración muere. La cultivación del enequén de hecho no es costoso, pero hay que esperar de 4 hasta 6 años después de la siembra hasta que se pueda cosechar y elaborar los tallos.
Una sola planta tiene una ganancia de más o menos entre 50 y 60 hojas. En cuanto tienen un largo aproximado de 1,30 metros, se las corta, se quita la punta de espina y luego se las transporta a la casa de raspa. Aquí se extrae la fibra de las hojas de henequén, un proceso que hoy en día está hecho por máquinas potentes. Antes de todo, los henequeros separan las hojas para que entren más ordenadas en la raspadora, que puede procesar hasta 100,000 hojas por día. En realidad, esta cantidad es necesario para aprovechar de cualquier ganancia, porque solo de 4 a 7% de las hojas frescas es la proporción de fibra seca que se puede utilizar para el procesamiento ulterior. Los residuos no se descarta. De su pulpa se extraen esteroides para la industria farmacéutica. El jugo de las hojas sirve como antiséptico para curar heridas y llagas y también se extrae la saponina o jabón vegetal. El resto del bagazo se usa cuando todavía está húmedo como alimento para ganado o caballos y pues luego se cierra el círculo natural cuando el bagazo secado termina como abono para los cultivos. ¿Cuánto tiempo se tarda hasta que sequen? Ayer son como 6 horas. Ah, es tan rápido. Sí. Si hace tanto sol, ¿no? Sí. Es más rápido. Sí. Al aire libre de los alrededores, el tendedero cuelga las fibras para el secado, que va a durar aproximadamente de 3 a 4 horas hasta que cambien de su color verde brillante a un amarillo dorado. Al igual a la extracción de las fibras, se puede también seguir el procesamiento adicional muy comprensible aquí. Las fibras gruesas primero están partidos a diferentes largos por una mielga, ya que no todas son adecuadas para la producción de cuerdas y cordones, por lo tanto, las más cortas todavía están procesadas a mano. Las cuerdas de henequén son tan duraderas porque las fibras consisten en haces multicelulares, además de que contienen no solo celulosa, sino también hemicelulosa, lignina y pectina, lo que las hace más duras y gruesas que, por ejemplo, el liber. Para la producción de jarcias o cuerdas de mayor tensión y resistencia más alta contra rotura y fractura, solo se procesa fibras entre 50 y 120 milímetros de largo. Las máquinas aquí en Sotuta de Peón ya no son las más jóvenes, pero siguen funcionando tan bien como en los viejos tiempos y pues es realmente divertido y tenso observar cómo un montón de fibras revueltas y confusas finalmente se convierten en una bobina cuidadosamente enrollada. Y aquí se vende el henequén a los productores, por ejemplo, Les compra a los productores. Ah, ya. Si aquí en México se habla de henequén, todos saben lo que eso significa.
En Europa, sin embargo, esto no es así porque se conocen las cuerdas y cordones exclusivamente bajo el nombre de sisal. ¿Y por qué es eso? Bueno, para averiguarlo, ahora vamos a cambiar el lugar y hacer una excursión a un pequeño pueblo en la costa del Golfo en el municipio de Unucma, que parece sin pena y gloria y incluso un poco soñolento. Pero la primera impresión es engañosa porque este pueblo realmente tiene algunas sorpresas que ofrecer. Ja, Sisal, so nennt sich dieses kleine Dorf hier, dieses kleine Fischerdorf mit knapp 2000 Einwohnern. Ich habe schon einen kleinen Rundgang jetzt durch den Ort unternommen und ich muss sagen, er hat wirklich schon bessere Zeiten erlebt. Aber genau das ist es, was den Charme dieses Ortes ausmacht und was ihn für mich zu etwas Besonderem macht. Aber man muss dazu sagen, Sisal hat auch eine unheimlich interessante Geschichte. Und zwar ungefähr ab der Mitte des 16. Jahrhunderts hat sich der Hafen von Sisal zu einem der wichtigsten an der Golfküste entwickelt, obwohl das nur ein sehr kleines Fischerdorf war. Aber es war so, dass die Spanier per Gesetz verabschiedet hatten, dass an und für sich Campeche zum wichtigsten Hafen erkoren wurde sozusagen und als einziger Hafen auch die Berechtigung hatte, Exporte und Importe durchzuführen. Aber Sisal hatte sozusagen die besseren Karten aufgrund seiner geografischen Lage und seiner Nähe zu Mérida. Und so wurde der Export von hier vorangetrieben. Und der zweite Aspekt dafür war eine Pflanze, die vor allem oder die eigentlich nur in Yucatan wächst. Und zwar ist das eine Agavenart, die Anacan. Und aus dieser Agave werden die Sisalfasern gewonnen. Und die Sisalfasern hatten vor allem im 16., 17. und auch noch 18. Jahrhundert eine enorme Bedeutung, weil sie die Eigenschaft hatten, sich extrem verformen zu lassen und so als Ausgangsprodukt für sehr viele Produkte der Agrarwirtschaft und auch der Industrie verwendet wurden. Ja, und noch etwas Interessantes habe ich über diesen Ort herausgefunden, und zwar am 22. November 1865 hat hier der Dampfer Tabasco angelegt und die Kaiserin Carlotta, Ehefrau des Kaiser Maximiliano, der ja aus Österreich kommt und der Habsburger war, hat hier ihren königlichen Fuß auf diesen Ort gesetzt und sich im Haus des damaligen Botschafters von Spanien für einige Zeit niedergelassen, um hier Ausflüge zu machen. Und man hat sogar als Vorsichtsmaßnahme sozusagen, hat man die erste Telegrafenleitung Yucatans gelegt, und zwar von hier, von Sisal aus, nach Mérida, um also die Kommunikation für die Kaiserin zu gewährleisten. Naja, und diese Steine hier, ich weiß ja nicht, ob das jetzt nur eine Legende ist, aber diese 6 Steine hier bilden den Rand eines Brunnens, in dem angeblich Carlotta sogar baden kann. Naja, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber ich finde es ganz lustig, die Geschichte. En realidad, todavía hay mucho que contar sobre Sisal, pero como dice el dicho, esa es una otra historia y por lo tanto me dedicaré en un video propio solo a este lugar. Ahora regresamos a los lugares donde se produjeron las fibras de Sisal o Anacan y los que desde el punto de vista arquitectónico también dejaron un rasgo peculiar en el noreste de Yucatán.
las haciendas. La palabra hacienda proviene del latín y incluye términos como belleza, gracia y apariencia externa, pero también encuentro y unión. Básicamente, después de la colonización, se formaron rápidamente las primeras granjas grandes, las fincas, que se dedicaron al cultivo de uno o más productos. Con el fin de conseguir ganancia, se desarrollaron las primeras haciendas, que principalmente se orientaron a la producción industrial de maíz y ganado. A medida que las plantaciones crecieron, se agregó caña de azúcar y algodón. La península de Yucatán, debido a la gran cantidad de plantaciones, cuyo apogeo es de 1860 a alrededor de 1920, se puede considerarse como lugar de haciendas por antonomasia. Durante este tiempo se enfocaba casi exclusivamente a la producción de henequén o sisal, y su introducción en la economía mundial no solo trajo a Yucatán un periodo de gran prosperidad, sino también dejó su huella en términos de cantidad. Si bien la producción de henequén en 1860 aún no era más de 1.000 toneladas por año, para el año 1920 aumentó a la increíble cantidad de 200.000 toneladas. Esta época del llamado oro verde trajo no solo a los hacienderos, sino a toda la región alrededor de Mérida una tremenda recuperación y riqueza. En consecuencia, eso también se presentaba de manera generosa en la arquitectura de las haciendas. Consistían en edificios anchos y sólidos que eran verdaderas mansiones, reflejando en su interior el estilo europeo que admiraron los hacienderos. Así que incluyeron tanto elementos coloniales como universales, como el gótico, renacentista, barroco, neoclásico y mudéjar, los que se desembocaron a una impresión general de eclecticismo. Las habitaciones, que se pudo atravesar por largos pasillos, ostentaron pinturas en sus murales y muebles exquisitos, y las ventanas grandes y terrazas amplias ofrecieron una vista hermosa a un jardín paradisíaco. Las haciendas yucatecas funcionaron tal y como ciudades auténticas hasta los inicios del siglo XX, de las cuales los trabajadores nunca se iban e incluso circulaba su propia moneda. Sin embargo, con la Revolución Mexicana y la caída brusca de los precios, comenzó la desaparición del henequén y el colapso lento, arrastrando la deuda de los hacienderos y una serie de otras consecuencias, como el reemplazo de la fibra de henequén por fibras sintéticas. El declive de las haciendas y sus tiempos dorados fue imparable.
Se calcula que en 1900 había más de 1000 haciendas, de las cuales solo existen unas 400 en la actualidad. Hoy en día, muchos de estos lugares son abandonados. Las plantaciones y jardines son asilvestrados. El humo de las chimeneas se ha secado y las máquinas que antaño trabajaron al máximo se quedan calladas y están cubiertas con una pátina oxidada. A pesar de que algunas de las haciendas están siendo renovadas y revitalizadas y usadas como exquisitos hoteles, lugares para eventos o museos, para mí personalmente tienen una fuerte atracción los muros desmenuzables y las ruinas de las antiguas haciendas, como cada uno tiene una cierta magia contando su propia historia sobre la pasada época dorada. Espero que les haya gustado este video. Es verdad, me ha enterado que hay una laguna. Son dos, hay una acá atrás. Ajá. Si quieren descubrir y visitar conmigo lugares un poco fuera de lo común, donde experimentamos hermosos paisajes, bonitas tradiciones, música tradicional, y ambientes tanto festivos como sublimes, si quieren subir montañas conmigo, nadar en cenotes, admirar pirámides y pinturas rupestres, entrar en museos para pisar las huellas del pasado, bailar hasta que nos cansemos o solo tienen curiosidad para mis aventuras, acompáñenme, suscríbanse en mi canal y vivimos juntos este gran y hermoso país de México.